Buenas noches amigos y amigas, les saluda Frodi74 y hoy les narraré las 5 historias de terror más famosas. 5. La leyenda de La Llorona. Cuenta la leyenda que en un lejano pueblo vivía una joven mujer junto con sus 3 hijitos, todo iba muy bien, los niños eran muy felices y su madre los quería muchísimo. Pero una noche lluviosa de invierno ocurrió algo terrible. Como os digo, aquella noche, llegó a casa el padre, quien los había abandonado tiempo atrás. Sin él la familia era feliz y esa noche sus gritos y borracheras se volverían a notar en la casa, por no hablar de las brutales palizas que tanto los niños como la madre sufrirían. La mujer siempre había rezado para que no regresara nunca más, pero el destino quiso otra cosa. Con su odio, el hombre botó de un puñete la puerta y entró gritando que todos fueran a recibirlo. Los niños, espantados, se escondieron y la madre, por amor a sus hijos, se enfrentó cara a cara con su marido. La mujer sufrió un golpe que la dejó sin sentido durante varias horas. Cuando despertó, buscó a sus hijos por todos los rincones de la casa, pero ni los niños ni su marido se hallaban por ninguna parte. Desesperada, corrió bajo la tormenta llorando y gritando sus nombres. Pasaron días, meses, años, muchos años. Hasta que una noche murió de tristeza, nadie supo nada de los niños, nadie los vio nunca más, no aparecieron sus cuerpos o alguna señal del hombre que se los llevó. Desde entonces se dice que su espíritu no descansa en paz y todas las noches se le oye llorar y lamentar con tristeza por los alrededores de un estero. Las mujeres corren tras sus hijos para esconderlos, ya que cuentan que se los puede llevar la Llorona, para volver a ser feliz. 4. La leyenda del jinete sin cabeza. En Rara, cerca de Estación Zaragoza, existía hace más de un siglo un próspero rancho con muchas cabezas de ganado vacuno, manadas de yeguas, unas con burro manadero que producían potrillos y mulitos. Había gallinas, patos, guajolotes y muchos árboles de nogales, naranjos, limas, limones, aguacates y papayas. Ahí vivía un joven ranchero con una bella esposa. Él era todo un hombre de a caballo, mejor que cualquier vaquero de la región. Había andado con Pedro José Méndez en la lucha contra los franceses. Ella era hermosa, nacida en Tampico y sabía varios idiomas. Una tarde de otoño, muerto de hambre y jalando el caballo que rengueaba, espiado, con los cascos casi inútiles, llegó un soldado de caballería que no era mexicano, pidió agua y comida. Una vez que se la dieron, contó a ella que hablaba inglés. Vengo huyendo de la guerra en los Estados Unidos, perdí todo menos el honor, voy a la Ciudad de México a enlistarme en el ejército, soy militar y no sé hacer otra cosa. Se le dio hospedaje y alimentación para él y su caballo. Agarramos fuerzas y nos vamos, decía. Era comedido y servicial, rajaba leña, cuidaba caballos, los cerraba y les untaba manteca en los cascos. No era vaquero y platicaba en inglés con la señora. No quisiera entrar en detalles por pudor y campeada, pero cierta ocasión el ranchero los encontró muy juntos bajo un árbol, en el río. Sin más, a él le ató las manos por detrás y con la ayuda de sus vaqueros aventó la reata de la rama más alta, se la puso en el pescuezo y que lo cuelga. A ella que la corre del lugar a cuartazos, por infiel y para siempre. Fue tan grande el coraje y su vergüenza, que con una correa, lazó las patas del difunto colgado, y que lo estira con su caballo hasta que se desprendió del cuerpo la cabeza. Y desde esa vez en esos contornos hay quien afirma que en las noches de luna vio cabalgando a galope tendido a un jinete que en la mano llevaba un sable, pero que el cuerpo no tenía cabeza. Pasó mucho tiempo sin que nadie se atreviera a andar por los caminos en la noche, porque tenían miedo de aquel espanto. Se corrió la voz, llevaron sacerdotes a bendecir todos aquellos lugares y los cascos se seguían escuchando en la oscuridad. Luego construyeron la vía del ferrocarril Tampico-Victoria allá por 1890, y se cuenta que pasajeros y maquinistas al cruzar aquel tramo de la vía escuchaban gritos en un idioma que no entendían y que la voz brotaba de las entrañas.
Hubo quien vio junto al tren a toda carrera un caballo que echaba chispas con sus cascos, colecrín, montado por un jinete sin cabeza. 3. La historia sangrienta de la condesa Isabel Báthory. Corrían los primeros años de la Edad Moderna, se habían alzado las monarquías más poderosas, Isabel I, Iván IV el Terrible y Luis XIII. En ese entonces Transilvania era un lugar oscuro y misterioso de Europa y en su seno crecía una mujer perversa y poderosa, Isabel Báthory. La misma nació en 1560, su familia era rica, protestante y una de las más influyentes de todo el país, Rumanía, en ese momento al mando de los otomanos. Uno de los tíos de la condesa era presuntamente adicto a los rituales satánicos, su tía Clara, una conocida bisexual a la cual le gustaba torturar a los criados, y su hermano Esteban era alcohólico y libertino. Muchos parientes manifestaron señales de epilepsia, locura y demás trastornos psicológicos. Isabel tenía aproximadamente 6 años cuando presencia un hecho que la marcaría. Un grupo de gitanos, muy comunes por ese entonces, fue invitado a su hogar para entretener a los presentes. Durante la velada un gitano fue acusado de vender a sus hijos a los otomanos, lo declararon culpable y lo condenaron a muerte. Sus gritos resonaron por todo el castillo y llamaron la atención de Isabel, la cual al alba escapó de su institutriz para presenciar el castigo. Vio un caballo tumbado en el suelo, los soldados le abrieron el vientre e introdujeron al condenado hasta que del animal agonizante solo asomó la cabeza del gitano. Un soldado provisto de una larga aguja y hilo grueso cosió el vientre del animal con el acusado en el interior. Isabel era poseedora de una inteligencia excepcional y hablaba fluidamente húngaro, latín y alemán en una época en la cual hasta el príncipe de Transilvania apenas sabía leer y escribir. Isabel desde su más tierna infancia supo que podía tratar implacablemente a los campesinos desobedientes. Por desgracia Isabel quedó embarazada de un campesino. Cuando dio a luz entregaron la bastardona a la griega, que les garantizó que jamás volverían a aparecer en vida de la joven. Mientras el marido de Isabel se encontraba en la guerra, la misma para matar el tiempo se dedicó a visitar a su tía lesbiana, la condesa Carla Báthory, y a participar en sus orgías. En ese momento descubrí su verdadera pasión: causar dolor a las jovencitas de pecho generoso. No solo se encaprichó con ese placer carnal, sino que también desarrolló un vivo interés por el ocultismo, por parte de Dorotea Santes, una bruja experta en magia negra que fomentó sus tendencias sádicas. La condesa desarrolló ingeniosos métodos de torturas. Si sospechaban que un criado fingía una enfermedad, le colocaban entre los dedos de los pies trozos de papel untados en aceite y les prendían fuego. A partir de esa experiencia, pocos siervos de la casa Báthory enfermaron. La fuga de un criado era intolerable. Cuando logró escapar del castillo, una joven de 12 años llamada Pola fue obligada a regresar vestida tan solo con una túnica blanca. La condesa se abalanzó sobre la misma y la obligó a entrar en una jaula cilíndrica demasiado estrecha para sentarse y tan pequeña que no cabía de pie. En cuanto la chica entró, sobresalieron montones de estacas cortas en el interior de la jaula, la cual izaron bruscamente con ayuda de una polea. La chica intentó esquivarlas, pero que el enano de Isabel movió las cuerdas y la jaula se balanceó. Las carnes de Pola se desgarraron completamente. Isabel además era conocida por clavar alfileres bajo las uñas del personal de su casa cuando faltaban a sus reglas. Cierto día la condesa introdujo sus dedos en la boca de una costurera y los separó hasta que desgarró las comisuras de los labios. En 1604 entró en la vida de la condesa una bestia salvaje con forma humana, Ana Garbulla. Le enseñó nuevas técnicas de torturas y se convirtió en una de las sádicas más activas en su séquito. La condesa era una mujer de belleza excepcional. De todas maneras comenzaba a mostrar los estragos del paso del tiempo, hasta que un día descubrió que la sangre joven rejuvenecía su piel. Tras ese descubrimiento, las torturas y las matanzas en su castillo aumentaron hasta el punto que le era posible incluso llenar cubos de sangre. A lo largo de 10 años desaparecieron más de 600 muchachas.
La noche del 30 de diciembre asaltaron el castillo por sorpresa una pequeña legión de hombres al mando del príncipe de Hungría. Dentro del mismo encontraron cadáveres de muchachas mutiladas y descuartizadas. El juicio contra la condesa comenzó el 2 de enero de 1611, fue un acontecimiento público multitudinario y los apiñados asistentes se escandalizaron al oír los relatos de las horrorosas torturas de la condesa Sangre y del placer que experimentaba al practicarlas. La juzgaron exclusivamente como criminal. Una de las principales testigos se llamaba Susana y mostró la prueba más sobresaliente de todo el juicio: la lista y el registro que la condesa guardaba en su cómoda, que aumentó la cifra de asesinatos hasta 650, estaba escrito a puño y letra de la condesa, la cual guardaba un registro detallado de sus crímenes. A Isabel Báthory la condenaron con las siguientes palabras: es como un animal salvaje. Está en los últimos meses de su vida, no merece respirar el aire de esta tierra ni ver la luz del Señor, desaparecerá de este mundo y no volverá jamás. Las sombras la rodearán y entonces tendrá tiempo de arrepentirse de su vida bestial. Isabel fue condenada a cadena perpetua dentro de su propio castillo. Los albañiles recibieron la orden de tapiar su celda. En las 4 esquinas del castillo erguieron horcas para demostrar a los campesinos que se había hecho justicia. El 31 de julio de 1614 la condesa Isabel Báthory dictó su testamento a 2 sacerdotes. Legó todos sus hijos. Un mes más tarde la condesa murió. Cuenta la leyenda que falleció por la falta de sangre de vírgenes. Sus restos fueron trasladados a Exel, lugar de origen de los Báthory de la infancia de Isabel. 2. La historia de Drácula. El auténtico Drácula fue un noble rumano oriundo de Valaquia que dejaría el recuerdo insufrible de los cruentos padecimientos a los que sometió a los suyos, a su propio pueblo, toda una población aterrorizada, como a los extranjeros. Pocos dudaban de la enajenación de Vlad IV y el placer que experimentaba sometiendo a tortura a cientos de sus súbditos. Por eso, sus crímenes hicieron que se le conociese como Drácula, que significa el hijo del diablo y, también, dragón. El verdadero Drácula, como personaje real, pasaría a la historia como Vlad IV el Empalador. Vlad se sentó en el trono de su país a los 18 años, bien es cierto que, al principio, como soberano títere de los turcos. De su contacto con los otomanos, por cierto, aprendió el horrible suplicio del empalamiento que después, en 4 años de locura, utilizaría hasta la saciedad. Una vez que se pudo liberar de sus carceleros, volvió a Valaquia y, en 1437, se autoproclamó Cristo Dios, gran voivoda príncipe de Húngaro-Valaquia. Insaciable en su necesidad de matar y hacer sufrir, se enemistaba constantemente con todos los que le rodeaban en un afán de supervivencia por incrementar el número de sus futuras víctimas. Una vez estas adquirían una realidad evidente, Vlad las mataba de 1001 maneras, sobre todo a través del empalamiento. Pero su fértil imaginación y sus instintos sádicos no se tomaban un respiro y ensayaban nuevos sistemas de mandar al mundo de los difuntos a miles de potenciales víctimas. Así, un día hirvió vivo a un gitano acusado de ladrón, y obligó a su familia a que se lo comiesen después. El número de sus víctimas se contaron por miles, que aparecían incluso aumentadas por el boca a boca de los aterrados habitantes del lugar. El Chilto ordenó matar a 25.000, y en una ciudad cercana, el día de San Bartolomé de 1460, empaló a 30.000. A una concubina que le comunicó su embarazo, ordenó que le abrieran el vientre a ver si era verdad. Provisionalmente puso fin a este estado de cosas el rey Matías de Hungría, que lo encerró durante una docena de años por ver si se calmaba en su frenesí sangriento. Fueron sus propios súbditos los que, asqueados de sus procedimientos torturadores, lo denunciaron al rey de Hungría. En su prisión, Vlad no demostró, precisamente, arrepentimiento alguno. Por el contrario, sobornaba a sus guardianes para que le proveyeran de ratones y otros animales a los que, para no olvidarse de su obsesión, se distraía empalándolos.
salió en libertad en 1474, y, al parecer, con ganas de pelear, ya que se metió en una nueva guerra con los turcos, luchando frente a los cuales murió, en una cruenta batalla, a los 45 años de edad. Los otomanos le cercenaron limpiamente la cabeza y la enviaron, previamente conservada e introducida en miel, al sultán de Constantinopla. Como se advierte al principio, y a pesar de sus monstruosidades, nada abona la acusación contra Vlad IV de ser un bebedor de sangre, o de desdoblarse en vampiro. El error, propagado a través de la celebérrima novela de Bram Stoker más de 3 siglos después, pudo deberse a que, en rumano, Drac significa diablo. Y en Moldavia Drácula es sinónimo de vampiro, ese animal que necesita beber sangre caliente para sobrevivir. Resulta obvio que, comparado con el auténtico Vlad IV, el pobre personaje de la citada novela y de tantos films era un buen cadáver que regresaba pronto a su ataúd. Vlad IV acabó mal, muy mal. Y, sin embargo, en la memoria colectiva de Transilvania, se fue transmitiendo la leyenda del granero nacional Vlad IV, el cual para algunas gentes, si las cosas se ponen feas, volverá de nuevo para salvar a su pueblo. Aunque, entre ese mismo pueblo, también la leyenda del empalador se ha utilizado siempre para asustar a los niños revoltosos. El cine se apresuró muy pronto a trasladar a la pantalla un personaje tan atractivo e interesante. Bien es cierto que nos referimos al Drácula vampiro de Stoker. En 1931 el director Todd Browning rodó su Drácula con el mejor actor que llegaría a identificarse con el conde cadáver Bela Lugosi, que, curiosamente, era de origen húngaro y, por lo tanto, de una tierra próxima a la Valaquia y a los Cárpatos donde reinó el auténtico Vlad IV. Antes y después en la historia del cine hay un título, Nosferatu, de Murnau, en los años 20, que es un clásico. Los vampiros con forma humana llenarían las pantallas, pero prácticamente nadie se atrevió, que se sepa, a trasladar a imágenes la auténtica biografía del empalador, quizás porque las mordeduras del conde vampiro son de alguna manera asumibles y los suplicios de Vlad no. 1. La historia Jack el Destripador. Jack el Destripador es el seudónimo dado a un asesino en serie o asesinos que actuó en la empobrecida área de Whitechapel en Londres en la segunda mitad del año 1888. El nombre es tomado de una carta a la agencia central de noticias de alguien que decía ser el asesino, publicada mientras se desarrollaban los hechos. Aunque muchas teorías han sido postuladas, la identidad de Jack el Destripador no ha sido todavía determinada. Las leyendas que rodean los asesinatos del Destripador se han convertido en un desorden complejo de investigación histórica, una teoría de conspiración libremente interpretada y folclore. La falta de una identidad confirmada para el asesino ha permitido numerosos comentarios de historiadores e investigadores aficionados apodados ripperológicos que apuntaban a un gran número de posibles criminales. La prensa escrita, cuya circulación había estado aumentando progresivamente en la época, extendió la noticia y aumentó la notoriedad del asesino debido al salvajismo de los asesinatos y la impotencia de la policía para capturar al causante de todo, con el Destripador evitando ser descubierto a veces por unos pocos minutos. Bueno, eso es todo, amigos, espero les haya gustado el video, denle me gusta y suscríbanse, seguiremos subiendo más videos, gracias.